Concluamos este problema. Hay que averiguar cuál es el valor de x sabiendo que el radio mide 4. Vamos a ponerle ahí 4. FG vale 1, y B es punto de tangencia. Si el radio es 4, podríamos decir que esto vale 4, que él vale 4, y como esto debe ser 4, él sería 3. Y ya que tenemos el ángulo de 90 que podríamos pasar para acá, este triángulo tiene lados y evidentemente ángulos conocidos, es notable. Este ángulo, por ejemplo, mide 37. Ahora vamos a ver cómo es que podríamos acercar el valor de x hacia estos ángulos que aparecen por acá, ¿no? O cómo es que estos ángulos podrían servirnos para llegar hasta x. Y para eso es cuestión de observar con cuidado. Si esta línea es tangente, porque se anuncia que B es punto de tangencia, y L es radio, esto mide 90. Oh, perdón. Ahí. Esto de aquí se observa que es diámetro. Hacia abajo tenemos la mitad de una circunferencia. El ángulo inscrito en una media circunferencia, este ángulo mide 90 grados. Y si este ángulo mide 90 y él también, entonces se puede afirmar que este cuadrilátero es inscriptible. Oh, cierto, porque hay dos ángulos opuestos que suman 180. Siendo este cuadrilátero inscriptible, ahí se puede aplicar cualquiera de las propiedades del cuadrilátero inscrito. Por ejemplo, ya que tenemos una diagonal dibujada, podríamos trazar la otra así. Y aplicaríamos la propiedad del rebote. Tomamos la medida x y point, la pasamos para acá. ¿Te acuerdas? Pum, pum. X. Es una maravilla poder mover una medida angular de un lugar a otro, porque a veces cuando llega al otro lugar se acomoda en una posición que es más fácil de manejar. En este caso sucede así. Si esto vale x, ahora x es un ángulo inscrito en la circunferencia, y lo único que necesitamos es la medida de este arco. Para hallar x se requiere este arco, porque la mitad de este arco sería el valor de x. ¿Cómo podríamos utilizar el 37 para llegar a este arco? Muy fácil. Si él vale 37, el arco de aquí vale el doble. El doble de 37 es 74. Y si esto vale 74, como esta parte vale 90, ¿se entiende? Al dibujar estos diámetros perpendiculares, cada una de estas partes mide 90, 90, 90. Esto sería 16. Y si él es 16, el valor de x entonces es igual a 8. Bien, hallemos el valor de x en este problema, en donde se pueden hacer muchas cosas. Una de ellas sería la siguiente. Advertir que hay varias cuerdas y que están trazadas una tras otra, y cuando eso ocurre uno puede escoger 3 de ellas y trazar una cuarta cuerda con la que se completaría un cuadrilátero inscrito. Mira, empecemos de aquí. 1, 2 y 3 cuerdas. Repito, 1, 2 y 3 cuerdas. Trazando esta conformaríamos un cuadrilátero inscrito. Trazo ahí, y este cuadrilátero que estoy manchando de verde se encuentra inscrito en la circunferencia. Entonces, se sabe, por ejemplo, que los ángulos opuestos suman 180. Por lo tanto, si él vale 110, su ángulo opuesto, que sería este de aquí, mide 70. Listo, ahora sucede que esta línea no solo nos ha permitido formar ese cuadrilátero inscrito, sino que por aquí también habían otras 3 cuerdas que junto con esta conforman otro cuadrilátero inscrito, el que voy a rayar de color celeste. Ese cuadrilátero se halla inscrito en la circunferencia. Y si está inscrito, 2 ángulos opuestos deben sumar 180. O sea que si él vale 130, esto sería lo que le falta para 180, 50. Y luego en este triángulo, donde ya se tienen 2 ángulos interiores, se puede calcular el tercero. Y ya que ellos suman 120, el valor de x sería igual a 60. Pregunta de examen de admisión. Bien.
hay que averiguar cuánto vale x en este esquema donde hay un montón de x. Por acá hay una, por aquí hay 5, acá hay 9, 2, 4. Es recomendable que cuando tengas la variable dispersa en un montón de lugares, se recomienda, ¿no?, buscar el ángulo mayor, donde hay la mayor cantidad de veces repetida esa variable, ¿no?, o donde está repetida la mayor cantidad de veces. Y en este caso sería aquí, en el ángulo de 9x. Como es el ángulo mayor, nos da mayores posibilidades para dividirlo. Como tú comprenderás, el ángulo de 2x, si lo dividimos, creo que podríamos dividirlo en xx, ¿no? Nada más. El ángulo de 4 se puede dividir a la mitad, 2, 2 o 1, 3. El 5 se puede dividir en 2, 3 o en 1, 4. En cambio el 9 se puede dividir de distintas maneras. Podrías dividirlo en 2x y 7x, tratando de buscar una bisectriz, ángulos iguales juntos. Podrías dividirlo en 3x y 6x. Claro, y uno dice, ¿y para qué 6x? Es que acá hay 6x. Se podría generar un isósceles, ¿no? Ya, puedes dividirlo en 1, 8, 2, 7, 3, 6, 4, 5. En esta ocasión voy a dividir a 9x de la siguiente forma. A ver. Lo voy a dividir dejando a la derecha de esta línea azul 5x, con la expresa intención de que él se combine con este otro para generar acá un isósceles, ¿no? Y acá quedaría 4x, que no es solamente lo que sobra, sino que es un valor que combina de manera perfecta con este de acá. Porque si trazamos esta línea, lo voy a dibujar de color rojo, el cuadrilátero que se habría conformado por aquí sería un cuadrilátero evidentemente inscriptible, porque para ese cuadrilátero estas líneas son las diagonales y este ángulo aparece acá, ¿no?, la propiedad del rebote. O sea que este cuadrilátero, hay que indicarlo acá, es inscribible, pero se le conoce como inscriptible, ¿no? ¿Qué hacemos en ese cuadrilátero inscriptible? Lo tratamos como si fuera un cuadrilátero inscrito. Tomamos este 2x y le aplicamos la propiedad del rebote. ¡Pah! Point, ¡pum! Acá. Se acomoda aquí. Y tener el 2x acá es maravilloso, porque el ángulo de aquí resulta que es conocido, ya que la suma de estos dos nos tiene que dar este valor, esto sale x. Y si él es x igual al de allá, este es isósceles, así que esta pasa para acá. Aquí. A. Y estas a's nos indican que hay otro isósceles, entonces este 4x puede venir aquí. Acá, 4x. Y listo, el problema está resuelto porque tenemos en el triángulo que aparece por acá, tremendo triángulo, tenemos todos sus ángulos, mira. Este ángulo vale 5x, él vale 6x y este de acá es 9x. Y la suma de los tres ángulos de un triángulo debe dar 180. 5x más 6x, 11x, más 9x, 20x. Y si 20x es igual a 180, entonces el valor de x, no alfa, x, es igual a 9. Hay que averiguar cuánto vale x tomando en cuenta que el ángulo de arriba mide 50. Este problema nos ofrece muchas posibilidades, ¿no? Uno puede empezar trabajando en este triángulo, colocando variables estos ángulos, o trabajando en este triángulo, colocando más bien las variables por aquí, o puede empezar trabajando en este cuadrilátero cóncavo, colocando aquí variables, para que sumadas con 50 nos den x. Hay 1000 opciones, pero hay que tomar en cuenta que el problema no solo es lo de arriba, ¿no? El problema tiene que ver con toda su estructura, y aquí abajo, un poco lejos de la x, el problema nos ofrece muchas posibilidades, como por ejemplo este. Hay dos circunferencias secantes, y por los puntos de intersección, que son estos dos, está pasando esta línea transversal y esta línea transversal. Y eso podría hacernos recordar una propiedad. ¿Te acuerdas que se cumple cuando por los puntos de intersección de dos circunferencias secantes pasan estas transversales?
Yo creo que sí lo recuerdas. La recta que pasa por estos dos puntos de corte, ella es paralela a la recta que pasa por estos dos puntos de corte. Ah, cierto, eso es una propiedad. Es propiedad que esas líneas rojas son paralelas. Tomando en cuenta que ellas son paralelas, estaríamos considerando a las circunferencias secantes que están abajo como parte del problema. Y entonces eso le da un nuevo enfoque al problema, porque tomando esas paralelas como referencia podemos trabajar con estos ángulos y decir que la suma de ellos nos da el valor de 50, ¿sí o no? Si él es alfa y él es beta, se sabe que cuando un ángulo está entre dos paralelas, así, ese ángulo se calcula sumando estos angulillos que se forman pegados a las paralelas. O sea que alfa más beta es 50. Acá lo escribo. Alfa más beta es igual a 50. ¿Qué más? Bueno, ahora hay que ver cómo esta alfa y esa beta tienen que ver con X. A ver si es que algo tienen que ver. Y la verdad es que sí. Porque si él vale alfa, se sabe que el arco que va desde aquí hasta P vale el doble, 2 alfa. Y con ese 2 alfa se puede averiguar cuánto mide este ángulo. Oh, él es un ángulo semi-inscrito, formado por una tangente y una cuerda. Y vale entonces la mitad de este arco. Y una vez que llega a este punto, yo creo que es fácil pasarlo de aquí para acá, solamente apelando a que son opuestos por el vértice. Al otro lado la historia es exactamente igual. Él es beta, este arco vale el doble, o sea, 2 beta. El ángulo que aparece a su costado es un ángulo semi-inscrito, formado por una tangente y una cuerda, y vale la mitad del arco. Y si eso vale beta, el de aquí vale beta también. Y aquí está. En ese triangulito, alfa y beta tienen que ver con X porque suman los tres 180. Como alfa más beta es 50, como ellos dos suman 50, se entiende que X vale 130, ¿no es cierto? Decimos entonces que el valor de X, por lo tanto, resulta ser igual a 130. Muy bien, averigüemos cuál es el valor de X en este triángulo que es isósceles, porque se nos dice arriba que AB es igual a BC. Voy a aclarar que son iguales, trazando por aquí un par de barritas, para que no se nos olvide que esas longitudes coinciden, ¿no? Ya está. Este problema es muy particular, porque hay un punto en el interior que se ha unido con los tres vértices, y se han formado tres ángulos iguales. Mira. Este ángulo es X, el no es X, el que sigue sí es X, no X, sí X. Tres ángulos, digamos que de manera no consecutiva son iguales, ¿sí? Eso es algo muy curioso en geometría. Es conocido. A este punto se le conoce como el punto de Brocard. Él es el ángulo de Brocard y hay una fórmula incluso trigonométrica que nos permitiría averiguar cuánto mide este ángulo conociendo las tangentes de los ángulos del triángulo. Lo que voy a hacer es proceder suponiendo que, ¿no?, que desconocemos esa propiedad. Más bien lo que voy a hacer te va a servir como guía para que demuestres la propiedad si es que la buscas, ¿no? Fíjate, aprovechando que esto es X, él es X y él es X, voy a trazar por el vértice B, por el vértice de arriba, una línea paralela a la base. Paralela a la base, así, o sea, una línea horizontal. Oh, uy, 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 a veces no controlo mi fuerza. Bueno, ahí está esa línea, no es una línea cualquiera, es paralela con la base. Eso nos permite tomar este segmento y prolongarlo hasta allá. Y cuando lo prolongamos, esta X va a cambiar de posición, gracias a las paralelas, en virtud de la estructura conocida como la Z. Esto se prolonga, X pasa para allá arriba, y ubicada aquí la X, combina de manera perfecta con esta, porque como esta es igual que la de aquí,
Entonces podríamos afirmar que si trazamos este segmento, el cuadrilátero que se forma sería un cuadrilátero inscriptible. Tracemos entonces aquí. Y voy a sombrear ese cuadrilátero inscriptible. Y eso siempre va a ocurrir. Cuando tengas los tres ángulos iguales ubicados de manera no consecutiva, ya sabes, tomas un vértice, trazas una línea paralela a uno de los lados y uno de estos rayos, una de estas líneas se prolonga. La medida pasa arriba y combina perfectamente con la otra, generando un cuadrilátero inscriptible. Lo que vamos a hacer ahora es prolongar este lado, que sería en nuestro caso la base del triángulo isósceles. Prolongamos la base del isósceles un poco y de esa forma podemos desde aquí bajar una perpendicular. Para de esa manera ubicar a la X dentro de un triángulo rectángulo en donde conociendo los catetos podríamos averiguar el valor de X. ¿Sí? Ya está. Vamos a ver. Primero, para conocer los catetos, voy a aprovechar el isósceles. Voy a trazar la altura. Se sabe que el 37 se dividiría en 18,5 y 18,5. Y entonces ellos son iguales por isósceles y el 18,5 nos da una relación de 1 a 3. Las paralelas permiten llevar distancias verticales de un lugar a otro como si las arrastraras, ¿no? O sea que esto vale 3n. O sea que aquí hay n, 3n, falta esto nada más. Y ya tendríamos la relación entre los catetos. Y para eso entra a tallar el cuadrilátero inscriptivo. Mira, el ángulo que aparece aquí, ese puntito, sumado con la X nos dan 37. Pero ese puntito por el inscriptible pasa aquí. Ah, cierto, el puntito se va para allá. Recuerda, puntito más X es 37. Al estar el puntito aquí se ha juntado con esa X y entonces ese ángulo vale 37. Y luego este ángulo valdría 37 por la Z. Este 37 nos permite decir que si él vale 3n, este de acá es 4n. Y ahora sí, sumas este 4n con estas dos n's y entonces es evidente que esto vale 6n. Si comparas el 6n con el 3n, verás que los catetos están de 1 a 2 y eso hace que x valga 26,5. X es igual a la mitad de 53, 26,5. Hallemos el valor de X solo considerando lo que se pueda ver en este gráfico y agregando el hecho de que P es punto de tangencia. ¿Sí? Ya está. Antes de empezar con el problema, quisiera explicarte algo y quiero que lo tengas en cuenta siempre. Lo voy a exponer aquí, justo donde tenemos un campito. Cuando se tiene una media circunferencia, ojo, siempre, o sea, no hay excepción, ¿no? Aquí está el diámetro. Vamos a eliminar el sobrante de aquí abajo para que se vea un poquito mejor. Ya está. Cuando se tiene una semicircunferencia con su diámetro, aquí está el centro, y se ha trazado una perpendicular al diámetro, así como en el problema, ¿no? Y justo por el extremo de esa perpendicular se hace pasar una tangente. Lo vas a ver en unos cuantos problemas y cuando lo veas recuerda lo que te voy a decir ahora. Recuerda ese esquema, media circunferencia, una perpendicular y por el extremo de arriba una tangente. Cuando tengas eso recuerda que puedes obtener de manera muy sencilla dos bisectrices. Ajá, dos bisectrices. ¿Dos bisectrices? Sí. Aquí te va la primera. La que une el punto de tangencia con este extremo del diámetro. Esa línea azul es bisectriz. O sea, se demuestra que si él vale alfa, este otro vale alfa. Y eso es muy fácil, mira. Si él es alfa, él vale 2 alfa.
Si él vale 2 alfa, esto vale 180 menos 2 alfa. Y si él es 180 menos 2 alfa, aquí está la mitad, 90 menos alfa. Y si él es 90 menos alfa, él vale alfa. Ajá. No era tan difícil. La verdad es que no, pero es importante que sepas que es bisectriz. Y la otra bisectriz va del punto de tangencia al otro extremo del diámetro. Esa línea azul también es bisectriz. O sea que si esto es omega, haciendo el recorrido, puedes obtener que él también vale omega. Estos dos son iguales. Listo, ya, no lo olvides. Para que no lo olvides, existen los ejercicios, los problemas, como por ejemplo el que ves acá. Eso, lo encuentras aquí, exacto, ¿sí o no? ¿Qué debes hacer? Aprovechar que por aquí hay una bisectriz y por aquí hay otra. ¿Cuál de las dos está mejor vinculada con el problema? Creo que evidentemente la de acá, ¿no? Se acerca hacia donde está la X, la incógnita, los datos. Entonces voy a trazar aquí y plantearé que estos dos ángulos son de igual medida. Eso es propiedad. Ahora, si él es 20 y él es 90, se entiende que acá hay 70. Entonces voy a dividir ese 70, lo voy a repartir en 35 y 35. Eso es un acto mecánico. O sea, no estoy pensando, uy, ¿eso cómo me ayudará para calcular X? No, eso es mecánico, ¿sí? Ahora sí, voy a dejar de ser tan mecánico, voy a comenzar a ver qué nos ofrece el problema. Y yo creo que tú te das cuenta que nos ofrece aquí una media circunferencia y de aquí del extremo sale una cuerdita. Uy, uy, uy. Si sale una cuerdita por ahí así, podríamos entonces trazar esta otra cuerdita y se formaría un ángulo de 90. Aquí se forma un ángulo inscrito en la media circunferencia y el ángulo inscrito en la media circunferencia mide 90. Le ponemos ahí 90. En el instante en que aparece ese 90, tus antenitas de vinil te indican la presencia del inscriptible, ¿sí o no? Acá está. Profesor, él es inscriptible, lo sé, porque un inscriptible, por ejemplo, es aquel cuadrilátero en donde un ángulo interior vale igual que el ángulo exterior que está en el vértice opuesto, vértices opuestos de este cuadrilátero. 90 aquí, 90 acá. Es inscriptible. Cumple una propiedad del cuadrilátero inscrito. Inscriptible. ¿Qué podemos hacer? Aprovecha las diagonales y el rebote. ¡Pah! Golpea el 35. ¡Pum, pum! ¡Pim, pum! ¿Sí? Recuerda que el 35 de ese lugar en el que está pasa aquí. Y eso es muy importante. Importantísimo para calcular lo que sea que haya que calcular por este lado. Si él es 35 y acá es 90, ya se sabe cuánto vale este ángulo. Claro, porque los tres suman 180, ¿no? Entonces se entiende que esto sería 55. Si esto vale 90, los dos que están acá tienen que sumar 90. Y ahí el problema ya terminó. Fíjate por qué. Ese 55 permite que averigües cuánto mide este arco. Este arco mide el doble, 110. Él es un ángulo inscrito. Con este 20 se puede hallar el arco que aparece acá. Ese arco mide 40. Ah, ya, pero tú sabes que la media vuelta vale 180. Entonces, si ya tienes 110 y 40, ya tenemos 150. O sea que el de acá vale 30 para completar la media vuelta. Y si esto mide 30, entonces dime tú dime, ¿cuánto valdría X? ¿No valdría la mitad de 30? 15. Esa es la respuesta. El valor de X es 15. ¿Cómo empezó todo? ¿Cómo activaste el problema? Con esta observación. Recuérdalo. Calculemos el valor de X tomando en cuenta que estos dos son puntos de tangencia y que, bueno, hay una cierta cantidad de líneas que coinciden de manera muy alegre en este dibujo. ¿Qué se hace o qué se recomienda hacer cuando dos circunferencias se cortan y se está trabajando con ángulos o con arcos? Se recomienda trazar la cuerda común. ¿Para qué? Eso nunca se sabe, pero se espera que el trazo colabore, ¿no? Unimos los puntos de intersección, a ese segmento se le llama cuerda común.
En este caso, la cuerda común divide a la x en dos partes. Vamos a ponerle esta parte A y a esta parte B. Se entiende que A más B es x, pero lo voy a escribir por si acaso. A más B es igual a x. Listo, ahora hay que hacer que se mueva esa A y que se mueva esa B, hay que darle sentido a esta línea. Comenzamos. Si esto mide A, entonces este arco medirá el doble, 2A. Es correcto porque él es un ángulo inscrito para esta circunferencia. ¿Sí? Si él vale A, él vale el doble. Ahora, si trazamos esta cuerdita de aquí, estaríamos formando este ángulo semi-inscrito entre la tangente que está abajo y la cuerda de color verde. Y ese ángulo semi-inscrito vale la mitad de lo que mide este arco, o sea, esto vale A. Y algo nos avisa que una situación muy parecida va a darse por el lado derecho. A ver, si esto es B, lógico, este arco mide 2B, muy bien, 2B. Ahora, traza aquí, y entonces este ángulo es semi-inscrito, mide la mitad de esto mide B. Ahora, si tenemos aquí al ángulo A y aquí al ángulo B y sabemos que la suma de ellos dos es X, creo que no sería mala idea prolongar una de estas líneas verdes así, porque de esa manera podríamos decir que este ángulo, que es A más B, es igual a la suma de estos ángulos internos, es X. No lo olvides. Ah, ya. Pero esa prolongación se puede aprovechar también de otra forma. Mira, fíjate, aquí, sin que de repente lo hayamos notado, sin que nos hayamos percatado, existe un cuadrilátero inscrito. Está inscrito porque sus 4 vértices, 1, 2, 3 y 4, pertenecen a la misma circunferencia, ¿sí? Ese cuadrilátero rojo está inscrito en la circunferencia de la izquierda. ¿Y qué se cumple en un cuadrilátero inscrito? Pues lo vamos a recordar. En un cuadrilátero que se encuentra inscrito en la circunferencia, así, así. Si este ángulo se conoce, en este caso es X, ese ángulo vale lo mismo que este ángulo exterior. ¿Te acuerdas? El ángulo interior y el ángulo exterior en vértices opuestos son de igual medida. O sea que si aquí es X, aquí donde se ha hecho la prolongación, fíjate bien, compara, también sería X. Oh, creo que eso ayuda mucho, porque estas X juntas forman el ángulo inscrito que vale 2X. Y si ese ángulo inscrito vale 2X, el arco que aparece al frente, este arco, tendría que medir necesariamente 4X. Si aquí hay 2X, ¡juá!, por aquí hay 4X. Y si él vale 4X, el ángulo que aparece aquí, evidentemente es la mitad de ese arco, 2X. Ah, ya. Y esa historia se repite por el otro lado. Mira cómo está construido el dibujo, ¿no? Lo mismo que hay hacia un lado será hacia el otro. Es exactamente igual. ¿Cómo es eso, profesor? O sea que si prolongas por acá, esto sería X. ¿Sí o no? La respuesta es sí. ¿Hay un cuadrilátero inscrito por el otro lado? Claro que sí. Aquí está, mira. Lo voy a rayar. Ese que está rayado es un cuadrilátero inscrito. Acá está. Ese. Oh, a ver sus vértices. 1, 2, 3, 4. Está inscrito en la circunferencia de la derecha. Por esa razón es que este ángulo X puede pasar acá, como ángulo exterior. Ajá, aquí, sí. Fíjate bien el cuadrilátero. Este lado se prolonga, él es el ángulo exterior, igual que el interior, X. Con ese ángulo 2X que es inscrito, este arco sale 4X. Y yo creo que en este momento tú ya sabes cuál es la respuesta, pero a mí me corresponde terminar. Si esto es 4X, esto vale 2X. Aquí hay 5X completando una media vuelta, ya sabes cuánto vale X. 5X es igual a 180. No debería yo escribir esto, debería hacer el cálculo mentalmente.
pero ya lo escribí. X es igual a 36. Vamos con este problema. Problema muy parecido al de un examen de admisión de la uni. Lo único que he hecho es cambiar los valores numéricos, pero la esencia persiste, es la misma. Se pide calcular la medida del arco AB. El arco AB está por acá. Se pide hallar la medida de este arco, sabiendo que los puntos P y Q son puntos de tangencia. Si P y Q son puntos de tangencia, se entiende que esta línea que va hasta P y esta que va hasta Q son del mismo tamaño. O sea que estamos ante un triángulo isósceles, por lo tanto este ángulo es de igual medida que este. Y ya que arriba el 31 más 19 nos dan 50, si esto vale 50, los dos que están aquí suman 130. Al ser iguales, cada uno mediría 65. Ya está. Yo creo que eso se obtiene de una lectura rápida, una primera rápida lectura de los datos del problema. Veamos ahora con más calma qué más nos ofrece el problema. ¿Qué tenemos por ahí? Yo creo que se puede ver, por ejemplo, que este arco X podría relacionarse con este arco y con el arco que va desde P hasta Q, que por cierto es un arco conocido. ¿Por qué? Observa la zona que voy a tímidamente manchar de verde, tímidamente. Y creo que entenderás que él es un ángulo interior. Y por lo tanto, este ángulo tiene que ver con este arco y con este otro, porque este ángulo es la semisuma de esos arcos. Este ángulo es el arco PQ más X entre 2. Y el arco PQ se conoce. Puede ser porque el ángulo de 50 que está aquí y ese arco suman 180. Puede ser porque este arco es el doble de este ángulo. Tangente y cuerda, ángulo seminscrito, su doble está aquí. De cualquier forma, esto te va a salir 130. El suplemento de 50 o el doble de 65. El problema ahora sería buscarlo a él. Y para eso viene en nuestro auxilio el cuadrilátero inscrito que se puede observar acá. Oh, cierto, ese cuadrilátero tiene sus 4 vértices ubicados en la circunferencia. Definitivamente es un cuadrilátero inscrito. Por lo tanto, este ángulo interior tiene igual medida que este ángulo exterior. Vértices opuestos, ángulo interior son iguales. Y este ángulo se conoce porque es 65 más 19 y eso vale 84. Esto es 84. Él sería 84 y ahora sí aplicamos la fórmula del ángulo interior. 84, que es el ángulo interior, es igual a X más 130 entre 2. Correcto. El 2 pasa a multiplicar el 84, sería X 168, igual a X más 130. Y de ahí se deduce, pasando el 130 a restar, que el valor de X sería igual a 38. Esa es la respuesta. Ok, averiguemos cuánto vale ese angulito X. Si se sabe que, ya sabes cómo interpretar esto, BE como 3 y FC como L como 3, le vamos a poner 3M. Y FC como 4, vamos a ponerle 4. Listo. Además nos informa que ABCD es un paralelogramo. Eso es una tremenda información. Porque en un paralelogramo se sabe que el lado que está aquí a la izquierda es igual que el lado que está por acá, a la derecha. El lado que está arriba mide lo mismo que el lado que está abajo. Así que podríamos ponerle a esta parte, le podríamos poner B, y arriba habría B más 7N, entonces aquí abajo también hay B más 7N. Y habiendo colocado esos valores y observado